Venga, pues ahora sí, me siento en el espacio de Lucía, cedido amablemente, para hablar un ratito con Félix Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hablamos, ya sabéis, de movilidad de manera habitual y al menos una vez al mes nos gusta que unos u otros colectivos estéis por aquí. A la gente le gusta mucho la movilidad, siempre lo digo, lo he dicho hace un ratito con Lucía, es que es fundamental para todo. Es que la movilidad es el primer paso que damos en la calle, es todo, ¿no? Forma parte de nuestra vida cotidiana ineludiblemente, ¿no? Para realizar la mayor parte de nuestras actividades necesitamos movernos, ¿no? Lo que hay que hacer es moverse sosteniblemente. Por eso a lo mejor en estos días de campañas electorales estáis en boca, no andando Burgos, sino quienes defendéis una movilidad sostenible en boca de todos los responsables políticos, de una forma u otra, más a veces de palabras que de hechos, pero sí que es verdad que, no sé si estás tú un poco pendiente de la campaña, pero está la movilidad activa. Bueno, esto muestra que es un tema que hay que abordar, ¿no? Que estas entidades llevamos años reclamándolo, ¿no? Pero tanto entidades como la esfera técnica lo lleva reclamando ya varias décadas, ¿eh? Lo que pasa que en los últimos años como que los políticos lo han cogido, ¿no? Ya por fin les ha sonado tanto el soniquete y viene apretando todo el marco normativo europeo, desde la reducción de emisiones hasta la bueno, pues una reestructuración de todo el sector del transporte y en general la movilidad en las ciudades, causante de tantas emisiones, que al fin y al cabo, o sea, que en definitiva, pues que ¿cómo es eso? De que a la fuerza ahorca. A la ¿no? fuerza ahorca, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo con el gesto ya lo he visto claro. Claro, sí, la gesticulación es esencial. Entonces, la movilidad forma parte de los programas, yo creo que de todos los partidos, tanto en esta ciudad como en todos y en todas las escalas. Y ya es irreversible y ahora lo que hace falta es cómo abordarlo, si sabemos abordarlo con una estrategia adecuada y que conduzca a lo que realmente se pretende, ¿no? La movilidad sostenible, promocionando los medios activos fundamentalmente. Por ejemplo, dentro o fuera de la campaña, porque nada se escapa a la campaña, estos días pasados conocíamos que las zonas de bajas emisiones pues finalmente van a tener recortes, ya no solo si el aire está mal, sino en cualquier caso, es decir, a partir de 2027 determinados vehículos no van a poder entrar a algunas calles, a partir de 2030 ninguno de los vehículos que tengamos etiquetas B, C o que no sean eco, no vamos a poder entrar, que hablábamos hace tiempo de que no conocíamos absolutamente nada de la zona de bajas emisiones ni qué se planteaba hacer, ahora ya sabemos algo, supongo que aquí discreparemos, pero desde Andando Burgos veréis positivo, ¿no? Este planteamiento de que a partir de 2030 esos vehículos que no sean ecológicos, que no sean eléctricos, no puedan circular bajo ningún concepto por esas zonas. Bueno, todo tiene sus matices, ¿no? La zona de bajas emisiones, al fin y al cabo, es un planteamiento y una directriz que viene de arriba. O sea, es de obligado cumplimiento y lo que se lamenta, en cierto modo, es que no se hayan puesto en marcha el 1 de enero de 2023, ¿no? O sea, llevamos ya un desfase que, por lo que estás hablando, se prorroga. Hay una pequeña trampa, ¿eh? Sí. Hay una pequeña trampa, porque han decidido llamar zona cero a la zona peatonal. Bueno, pues y como esa ya tiene controles, han dicho, ya estamos cumpliendo. Ahí está un poco la trampa, ¿eh? Bueno, la trampa ya no es que tenga controles esa zona, sino directamente prejuzgar una zona como la que va a ser de zona de bajas emisiones sin, bajo nuestro punto de vista, haber valorado dónde se producen las mayores emisiones en la ciudad, ¿no? Es decir, que por un lado sí que es necesario plantear zonas de bajas emisiones, en general deberían ser bajas en toda la ciudad, pero por otro lado debería haber sido más repensado qué zona, ¿no? Lo que pasa es que los tiempos se han echado encima, se ha planteado una zona de bajas emisiones en esta y en otras ciudades con el objeto de, pues efectivamente, entrar también en la dinámica de subvenciones europeas, a través de las cuales podríamos sufragar parte de los requisitos o de las directrices de las zonas de bajas emisiones. Yo creo que se podría haber repensado cuál es la zona más indicada de bajas emisiones, pero lo que asociado a la zona de bajas emisiones, y no es una cosa sobre la que se hable tanto, es que no solo es que se vaya a restringir el uso o sea, el paso de determinados vehículos contaminantes, sino que aparejado ha de ir todas las mejoras vinculadas a la promoción de los medios activos y el transporte público. Es decir, que por un lado no solo basta
con hacer medidas de restricción, sino que hay que potenciar las alternativas de la mejor manera. Y luego, esto es polémico, pero los vehículos eléctricos en principio tampoco deberían pasar, sí que no emiten, pero estamos haciendo una discriminación entre unos vehículos y otros a favor de determinadas rentas, quizás. Entonces, esas cuestiones también hay que abordarlas, también hay que abordar el comercio, sobre todo de proximidad o de economía circular o de economía de proximidad, que no tiene tanta facilidad quizás para el cambio de vehículos y sin embargo está apostando por un modelo de economía pues, más sostenible y más acorde pues, también con la movilidad sostenible. Entonces, admite muchos matices. Yo creo que los tiempos que se han estipulado desde arriba no son del todo los adecuados porque no han permitido adaptarse a las ciudades a ello, y luego está la vorágine política en la que es una crítica independientemente de quién esté, porque aquí gobiernan unos y le critican otros, pero en otra ciudad son los otros que son criticados por los que están aquí. Es decir, se haga lo que se haga y sobre todo porque carecemos de una estrategia general, yo creo, ¿no? Para nosotros la zona de bajas emisiones es un plus a la consecución de los objetivos generales de movilidad sostenible, ¿no? Porque en realidad la movilidad sostenible planteada para el conjunto de la ciudad redundaría en una reducción de emisiones, sí o sí, porque estaríamos apostando por otro modelo de movilidad. O sea, podríamos decir que la zona de bajas emisiones es una consecuencia de una política de movilidad correcta. Efectivamente. No haría falta implantar nada, llegaría casi de manera... Y si fuera coherente, la adaptaríamos a las zonas donde realmente son estrictamente necesarias. De todas formas, sí que es cierto que a pesar de estar peatonalizado, vamos a suponer que no es el caso, ni tengo los datos, pero no es el caso. Yo creo que se concentren algunas emisiones pues, provenientes de calefacciones, que también las contemplan. Sí, se dan. En el centro de Burgos, nos lo contaba Burgos con Bici, que están haciendo ese análisis por distintas zonas y eso ocurre. Efectivamente, pero en cualquier caso no hay que andarse con tapujos. La mayor parte de las emisiones a la atmósfera en el entorno de la ciudad vienen procedentes del sector motorizado. Y esto hay que decirlo, esto es así, está comprobado más que de sobra científicamente y hay que tomar medidas. Precisamente para llegar a esa consecuencia, para que esa zona de bajas emisiones sea una consecuencia casi natural, vosotros habéis hablado alguna vez de la famosa ciudad a 15 minutos, ¿no? Esa ciudad 15. Bueno, claro, en nuestros fines tenemos la ciudad de proximidad, pero que la ciudad de los 15 minutos es una etiqueta, es como se ha etiquetado al plan estratégico que tiene París. París, como ya hemos dicho alguna vez, es una ciudad, pues una megaciudad, una ciudad muy, muy grande, no sé los millones, no recuerdo, pero son muchos millones de personas en la metrópoli de París. Y determina que tanto la extensión como la forma de moverse es perjudicial y es contraproducente a conseguir los objetivos que se plantean y que llevan ya años planteando de mejora de la calidad del aire y de mejora de la movilidad, ¿no? Entonces, desde hace ya muchos años los domingos se cortan determinadas avenidas, se dejan libres de circulación de vehículos, se han implementado una serie de medidas de favorecer, por ejemplo, la movilidad ciclista. La movilidad ciclista además cotidiana al trabajo, ¿no? Se bonifica a las personas que van en bicicleta. Bueno, una serie de medidas para las cuales tiene competencia el Ayuntamiento de París. Y asociado a ello, pues se organiza una estrategia de intentar que los servicios básicos se dispongan en un radio aproximado de 15 minutos desde cualquier punto de la ciudad. 15 minutos andando. 15 minutos fundamentalmente en medios activos, que podría incluir la bicicleta, ¿de acuerdo? Pero, hombre, es que venimos de esa filosofía las ciudades europeas, ¿no? Realmente, aunque evidentemente han pasado muchos años, pero la idiosincrasia de la ciudad era aquella que permitía relacionarse fundamentalmente a pie, ¿no? Obviamente no nos podemos quedar ni en aquella época ni en lo que ha supuesto todo el desarrollismo posterior, ¿no? Pero la ciudad de los 15 minutos, al final, como digo, es una etiqueta, pero que no viene más que a decir que se apuesta por una ciudad de proximidad en la que, como digo, se respetan los servicios esenciales,
y se potencia de alguna manera un modelo de movilidad pues respetuoso con el medio ambiente y que favorecedor también de la convivencia, ¿no? Entre todos, ¿no? Si yo me encuentro contigo en la calle, pues habrá calles que se potencien más esas dinámicas de habitabilidad, en las que se dote también de mobiliario urbano para estar, de arbolado para sufragar las emisiones, o sea, perdón, las cada vez mayores temperaturas que sufrimos, bueno, zonas más amigables en todos los entornos y en todos los ejes estratégicos que pueden ser no peatonalizados, pero sí con una función fundamentalmente peatonal. Centrada en el peatón, que es de lo que hablamos muchísimas veces y que yo es verdad que en esta campaña que estamos escuchando todos los partidos, algo oigo hablar de movilidad, pero me falta, no sé cómo decirlo, si me falta creérmelo, porque claro, hablando de movilidad, el movimiento se suele demostrar andando, y cuando uno mira lo que se ha hecho en esta o la pasada legislatura, digo, yo no sé si es más de boquilla o no, no sé si también desde Andando Burgos os pasa, que escucháis algo como diciendo, ojalá fuera cierto, ya veremos, ¿no? Bueno, claro, es que estamos tan acostumbrados como ciudadanos, y ya no como entidad, sí, a que escuchar unas cosas y luego que se hagan otras, que cuesta mucho creer que se vayan a cumplir determinadas cuestiones. Ahora bien, como he dicho al principio, parece que el soniquete de la movilidad está, ¿no? Yo he leído frases sueltas que son atractivas, probablemente algunas han recogido, nosotros hemos hablado con varios partidos políticos y alguna frase parece sacada de nuestros planteamientos, ¿no? Dices, ha calado, por lo menos ha calado, ¿no? Ha calado la idea de que el Consejo Sectorial de Movilidad debe potenciarse y debe estar activo, ¿no? como órgano consultivo y de seguimiento de las políticas de movilidad. Ha calado que la importancia de los recorridos peatonales, pero bueno, creemos que todo ello sigue adoleciendo hasta el momento pues, de una estrategia, ¿no? Entonces, hablar pinceladas, cosas sueltas, y me da igual el partido, pues eso tiene que estar bajo nuestro punto de vista integrado, ¿no? Porque si de algo nos hemos quejado es de las políticas deslavazadas, ¿no? Es decir, hoy hacemos no sé qué aquí en favor del peatón, pero mañana hacemos una cosa aquí que no están a favor, y en cualquier caso, aunque esté a favor, no parece guardar sintonía. Y bueno, es momento de poner orden. Y hay una cosa que sí que he podido leer por ahí, que se apela a un pacto por la movilidad sostenible, y esto sí nos parece interesante, entre otras cosas porque lo propusimos nosotros hace 3 años. Entonces, el pacto por la movilidad sostenible lo que podría resolver es que independientemente de quién gobierne, si es un pacto político, se puedan conseguir cosas, que nos quedamos aquí, pero el camino estaría potencialmente dirigido convenientemente. Yo me he vuelto un poco puñetero con los responsables políticos y es verdad que se está hablando de ese pacto y que se está hablando y que uno percibe una intencionalidad, sin embargo me falta coherencia, ¿no? Voy a hacer una tontería y ahora tú me dices pues es muy tonto o igual no, yo qué sé, pero a todos les veo más o menos convencidos de que hay que sacar al vehículo de las calles o hay que reducir significativamente la presencia del vehículo en la vía pública y sin embargo todos siguen utilizando coches para presentar sus mensajes y a dar vueltas por la ciudad y yo tengo necesidad porque tengo que transportar, tengo que moverme, pero ellos pueden ir andando con un peto, una bicicleta. Sería un gesto. Es que si no, a mí me cuesta creer porque me siento que me imponen cosas, en lugar de que me venden una movilidad distinta. Lo que hacen es que cogen coches pequeños, es como, mira, por lo menos es pequeñito, ¿no? que son pequeños menos en el precio. Es decir, bueno, son de esos coches que no todo el mundo tiene posibilidad. No lo sé, pero sí que he visto de varios partidos. Sí, sí, sí. Se ha puesto la moda del coche pequeñito, eléctrico. El coche pequeñito y tal. Bueno, pues eso no es movilidad sostenible. Por aquello de digo una cosa, pero mientras en lo que sí que lo... Estaría bien esto como lo de las patrullas de la policía, ¿no? Pues de vez en cuando que pasen andando, como se viene haciendo desde hace un par de meses, más o menos, sí. Pues bueno, no viene mal. Primero porque resulta más accesibles, ¿no? al ciudadano. Y segundo porque estamos dando un ejemplo, ¿no? Esto de estar dando vueltas, patrullando sin una justificación plena de utilización de vehículo y a veces por entornos eminentemente peatonales, parece que carece de sentido, ¿no? Sobre todo, yo me refiero, perdóname Félix, es porque de la otra forma yo percibo que alguien me quiere imponer un modelo y si uno predica con el ejemplo,
yo veo el modelo. Compro el modelo. De la otra manera me siento como que, no, tú, como a los niños, tú haces esto, cuando seas mayor ya harás lo otro, ¿no? Me suena así, es una percepción personal. Bueno, habría que diferenciar, yo puedo entender, por ejemplo, la vorágine del día a día de un partido político, de un gobernante, en el que le es casi imposible llegar a todo lo que tiene, a cumplir toda su agenda, pues desplazándose, andando, por ejemplo, ¿no? Pero que lo hagas de vez en cuando, o en bicicleta, y ahora en la campaña, esto que dices, pues hombre, yo no sé si sería el hombre cartel, como aquellos, ¿no? Pero de alguna manera tener una imagen representativa de lo que eres tú, pero lo haces en bicicleta o lo haces andando. Yo no me imaginaría, perdóname, andando Burgos en la Semana de la Movilidad promoviendo algo yendo en coche. me costaría, ¿eh? Yo creo que... Vería y diría yo, aquí pasa algo. Yo personalmente me esclarería mucho. También cojo el coche, que lo he dicho 1000 veces aquí, hombre, pero no con esos fines. Que luego a veces, no, pero que muchas veces ocurre que un colectivo, por ejemplo, como Andando Burgos, da la sensación que estas personas nunca pueden ir en coche. No, oiga, si no hablamos de eso, no se trata de restringir ni de prohibir, se trata de hacer un uso equilibrado, comedido, sostenible. Y justificado. Y muchas veces, además, poniendo sobre la mesa los motivos por los que se piden cosas. El otro día, la última vez que estuvimos juntos, hablábamos de la famosa rotonda de Jorge Luis Borges, de la necesidad de actuar en ella, y nos hemos sorprendido porque se va a actuar, no sé si en las líneas concretas que explicáis, pero una buena parte sí que se va a permitir, sobre todo esos huecos muertos que existen en la propia rotonda, pues se van a ganar para el propio... Sí, parece que decíamos, ¿no? Decíamos que es una macro glorieta en la que convergen varias calles y que tiene demasiada amplitud y demasiado tamaño, ¿no? Entonces esto puede ser potencialmente lo que generaba alta siniestralidad, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve la glorieta desde arriba, que ahora no sé si lo podremos ver así, pero bueno... nuestras cámaras no llegan tan alto. Si la viéramos desde arriba, como nosotros publicamos en un tuit que teníamos, vemos que hay zonas que se pueden recuperar, ¿no? Y efectivamente creo que el planteamiento... Por ejemplo, ese cebreado que se ve ahora mismo, pues carece de sentido que si la curvatura de los vehículos es una, pues la curva exterior de la glorieta fuese de la otra forma, ¿no? De modo que todo eso es recuperable alguna esquina por ahí, de las otras calles que van a la carretera... ¿cómo se llama? La calle Pozanos, ¿no? Sí. A Francisco de Vitoria, que decíamos precisamente ahí que por lo visto se va a plantear ese estrechamiento de calzada, como nosotros dijimos aquí, a través de una mediana. Bueno, pues una serie de actuaciones que son totalmente lógicas, y es que son nuestros planteamientos a nivel ciudad, y donde nosotros vemos clarísimamente el potencial de recuperar multitud de espacios para el viandante y sobre todo para que no tengamos esa percepción de que las calles son carreteras, ¿no? Es aquí donde entra, por ejemplo, ese consejo consultivo del que hablábamos, ¿no? Donde uno puede exponer estas cuestiones, donde además si se pretende hacer una actuación, pues ya se cuente con los distintos colectivos antes de meter la máquina y luego descubrir que estamos haciendo una chapuza. Bueno, realmente si lo enlazáramos con esa coherencia a la que me he referido antes en las políticas de movilidad, este tipo de cosas, de actuaciones de recuperación, entroncarían perfectamente con lo que nosotros reclamamos de diseño urbano. Entonces, un diseño urbano más amable, más conveniente al desplazamiento peatonal, hace por sí solo y con todas sus técnicas, toda su batería de técnicas, la posibilidad de recuperar multitud de espacio en la ciudad. Y sobre todo, esto que digo, reforzar la idea de que las calles de la ciudad son calles y no carreteras. Bueno, pues poco a poco va acabando la legislatura y vamos viendo cómo algunas de las reivindicaciones que hemos puesto sobre la mesa estos últimos meses se van materializando. Otra de ellas nos queda el programa de junio. Pues nos viene bien esta ventana porque parece ser que se recogen. Yo nunca me pongo medallas de esas, pero sí que es cierto que muchas de las cosas que contamos las vamos viendo materializar. Y nos queda un mesecito más para hablar, pero por ejemplo ya hemos llegado a aprobar y a estar publicada la ordenanza de terrazas, de la que tanto hemos hablado en los últimos meses. Desde creo que es la semana pasada, ya por fin está en el boletín, es decir, ya es oficial, ¿no? Eso es. Y lo que nosotros nos preguntamos es cuándo va a entrar en vigor, ¿no? Después del verano, antes, ¿cuándo, no? Después de las elecciones.
Vamos a ver, jurídicamente una norma entra en vigor desde el momento de su publicación. Eso lo aprendimos todos los españoles con la pandemia. Bueno, pues, con los fases y todas estas era cosas. de inmediato, ¿no? Los decretos, ¿no? Pero, pues entonces seguimos observando un desajuste total en la colocación de multitud de terrazas de esta ciudad, ¿no? Entonces, nosotros hicimos muchísimas alegaciones, creo que coherentes totalmente con nuestra política, y la mayor crítica es que parece que es una ordenanza donde el espacio público se adapta a las necesidades de las terrazas y no las terrazas se adaptan a las necesidades del espacio público. Esa es la mayor crítica y la lectura principal de lo que creemos que está ocurriendo con las terrazas en esta y en casi todas las ciudades. ¿Esto significa que estemos en contra de las terrazas? No. ¿Significa que no usemos las terrazas? No. Significa que como actividad privada debe de ordenarse. Por eso se ha hecho una ordenanza. Porque es obligatorio que esté regulada la actividad privada en el espacio público. Lo que no puede ser es que no se cumpla la normativa aprobada. Entonces, ahora mismo salimos a la calle y podemos analizar multitud de casos que no sabemos si están reguladas mediante la ordenanza de 2011, si están reguladas mediante los decretos de excepcionalidad ampliados, están reguladas bajo la nueva normativa. Bueno, pues no lo sabemos. Parece ser que se ha creado o se va a crear la figura de vigilancia de las terrazas y vamos a ver si más allá de que se cree esa figura se tiene que cumplir. Es que se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste. O sea, lo que hay que diferenciar, Óscar, es que una actividad privada, sea de este tipo o sea de otro tipo, se debe a las exigencias de los requerimientos del espacio público. Y lo primero son los derechos cívicos y después los intereses loables, pero intereses privados. Entonces, esto yo creo que es de cajón. En la búsqueda, sobre todo, de esa proporcionalidad, de la que muchas veces aquí hablamos en Canal 54, y que cuando vemos estas terrazas, y seguro que en las muestras que estamos viendo ahora mismo, y si volvemos a ver las imágenes, pues nos recrearemos de nuevo, hay algunas que decimos, bueno, pues no pasa nada, y hay otras que las vemos y decimos, ¿y por aquí por dónde se pasa, no? A ver, por ejemplo, terrazas pegadas a fachadas, como estamos viendo justo en este momento. Bueno, que esto, alguien dirá, esto no preocupa a nadie. Yo, en fin, que alguien intente pasar por el centro de Burgos con los ojos vendados, a ver cómo llega o a dónde llega. Y yo siempre pongo sobre la mesa la palabra derecho. Es decir, no es una cuestión de capricho, no es que yo, si quiero pasar por estas terrazas que están mostrándose ahora, es que tengo que dar más vuelta y me canso más o menos. La cuestión es, ¿y si no puedo hacerlo de otra forma? ¿Y si no percibo los obstáculos hasta que no estoy delante de ellos? Es ahí donde entra... Aquí lo vemos perfectamente, ¿no? Esto es un galimatías, ¿no? Pues qué curioso que precisamente esta ordenanza viene a regular, bueno, no a regular, sino a hacer cumplir las leyes que son superiores, por cierto, de accesibilidad universal. Esto significa que tienen que tener el espacio público, tiene que estar dotado de las condiciones necesarias para que una persona con discapacidad pueda utilizar con autonomía, comodidad y seguridad todos los espacios urbanos. En el caso de las fachadas, y puede resultar polémico porque incluso estéticamente pueden decir, bueno, pues son bonitas algunas, ¿no? En Burgos pocas, pero en algunos casos, ¿no? Esas más históricas, ¿no? Idealizadas de París, ¿no? Es buena fachada. Bueno, pero la fachada es referencia de las personas ciegas. Por eso, no es que sea un capricho nuestro, es que tienen que estar expeditas las fachadas libres de obstáculos, de cualquier tipo de obstáculo, para que el invidente tenga la referencia que le sirve para desplazarse pues, con la mayor seguridad y la mayor autonomía posible, ¿no? Entonces, cuando un ciego se ha aprendido un recorrido y de repente al día siguiente se llena de obstáculos, pues le podemos poner en un aprieto, ¿no? Decía en Pontevedra decía, se cuenta la anécdota de que cuántas personas con silla de ruedas hay en esta ciudad, ¿no? Y le decía al alcalde, no, hombre, no, es que ahora pueden salir. Entonces no es una cuestión de números. Igual hay, ¿cuántos ciegos? 100 ciegos en Burgos, 50, que por cierto no son cegueras absolutas, generalmente hay de todo, pero da igual el número, da igual el número. Lo suyo es
que tengan la capacidad de disfrutar y de utilizar como derecho que es el espacio público, de las mejores condiciones y las mejores garantías. Entonces, pues yo creo que no sé si se solucionará este aspecto. Claro, si pensamos en alguna terraza, joder, qué pena, qué tal, qué cual, no sé qué, no sé cuánto, pero es que el abuso ha llegado a esto. El problema, yo siempre subrayo la palabra derecho, porque me parece importante, hablo de la autonomía. Uh-huh. A quien más, quien menos, un día que nos pilla, pues que nos duele un poco más la pierna, que andas un poco no sé qué, no te apetece salir. Ese día no te apetece. Una persona que tenga cualquier problemática necesita que el entorno sea lo más agradable posible para salir, para moverse. Para eso que hacemos todos sin darnos cuenta que lo hacemos, salir a la calle, ir de un sitio a otro y esquivar lo que tengamos que esquivar sin más molestia, porque peatón, circule por la otra acera y circula sin problema y ya está, pero hay algunas personas que el hecho de tener una discapacidad no implica que tengan que ir siempre con una persona, que tengan que estar asistidos por alguien. Las leyes hablan de no discriminación y autonomía. Es que la autonomía es fundamental. Y la no discriminación. O sea, a mí no me discrimines porque vaya en silla de ruedas. O porque seamos pocos, o porque seamos lo que pocos, sea. Y no solo terrazas, que hablamos de terrazas, pero están los carteles del comercio, cada vez hay más cosas. Cada vez más. Nosotros hemos dicho que se recogiera, aquí no se ha recogido. Dijimos que se recogiera en la de movilidad, tampoco se recogió. Vitoria, por ejemplo, en su propia ordenanza de terrazas, sí que recoge la aparición de otros obstáculos provenientes de otro tipo de comercio. Aquí podemos abrir un melón, pero ¿qué está antes? ¿Los derechos, ¿no? O la potencialidad de un comercio, ¿no? Y además de cualquier manera. Quiero decir, es totalmente heterogéneo. Pero además no solo comercio, perdona, Félix, pero yo he visto carteles de exposiciones bueno, plantados en medio de sitios que dicen... Perdona, incluso carteles institucionales, ¿no? De estos que se pusieron nuevos, de electrónicos, que probablemente no estén ni tan siquiera respetando las trayectorias peatonales. Entonces yo creo que esto hay que ponerle orden. ¿Qué normativa lo recoge? Pues preguntas a uno, no lo sabe, el otro tampoco lo sabe, pero bueno, esto... Y cada día más. No, pues ahí sí tenemos un problema. Pues encima ya no lo saben o no lo quieren saber. En relación a lo que decías, ya no solo es una discapacidad, es decir, que yo pueda salir a la calle y por mis circunstancias de edad o lo que sea, o la circunstancia puntual que sea de física, que yo me pueda sentar cada poco en la calle, en bancos públicos, hombre, pues esto creo que hay que reforzarlo. Y si tiene que haber bancos en determinados espacios antes que otros usos, yo creo que también hay que respetarlo. Además, ocurre una cosa. Con las tendencias de temperatura a las que nos vamos a ver sometidos en esta ciudad y en muchas, habrá que disponer muchos más sitios de arbolado, que esos tienen que disponerse en algún sitio. Entonces, parece una tontería, pero cuando el calor apriete 5 meses consecutivos, como por ejemplo el año pasado, y probablemente este año se repita, y si no dentro de 2 o 3 seguro, y además luego ya encadenando, pues bueno, pues tendremos un problema del reparto del espacio por el cual nos podemos pelear. Pues yo, Félix, me voy a quedar con esos mensajes que están, porque hoy hemos hablado de muchas cosas, pero es que todas tienen mucho sentido y además, como estamos en la última semana, ya entrando en la última semana de campaña, que nos escuchen lo que sea, aunque que nadie se relaje, da igual quién salga elegido, que aquí vamos a seguir dando el callo. Seguro que nos escuchan, nos han escuchado y seguiremos, y es que vamos a seguir dándole... Y seguiremos. De todas formas, Óscar, yo creo que nuestro planteamiento es totalmente coherente y siempre el mismo. Quiero decir, nosotros vendemos lo que vendemos, creemos que es el beneficio puro para Burgos, tanto que hablamos de Burgos, pues esto es para Burgos, para los ciudadanos de Burgos y en consecuencia para el conjunto de la ciudadanía. Félix, nos vemos en unas semanas, ¿vale? Seguimos hablando de estos temas. Muchas gracias. Ahora viene mi compañera Lucía.